Ley de Ohm. Primero repasemos una breve historia del origen de la ley de Ohm, la cual fue formulada por el físico George Simonov. George Simonov nació en Erlangen, Bavaria, el 16 de marzo de 1787. Su padre, un mecánico experto, determinó que su hijo obtuviera una educación en ciencias. Aunque Ohm se convirtió en profesor en una preparatoria, siempre tuvo aspiraciones de recibir un cargo universitario. La única forma de obtener ese cargo sería producir importantes resultados a través de la investigación científica, ya que la ciencia de la electricidad estaba en su infancia y debido a que la celda eléctrica había sido recientemente descubierta por el italiano Alessandro Volta, Ohm decidió estudiar el comportamiento de la corriente en circuitos resistivos. Debido a que el equipo era costoso y difícil de obtener, Ohm construyó la mayor parte por sí mismo, gracias a la formación que había recibido de su padre. Con ese equipo, determinó en forma experimental que la cantidad de corriente que se transmite a lo largo de un cable era directamente proporcional a su área de sección transversal e inversamente proporcional a su longitud. A partir de estos resultados, Ohm fue capaz de definir la resistencia y mostrar que había una simple relación entre voltaje, resistencia y corriente. Este resultado, conocido como ley de Ohm, es quizá la relación más importante y fundamental en la teoría de circuitos. Sin embargo, sus resultados, publicados en 1827, fueron encontrados ridículos. Como resultado, no solo fracasó en obtener un cargo universitario, sino también fue forzado a renunciar a su puesto como profesor en la preparatoria. Mientras Ohm vivía en la pobreza y en la deshonra, su trabajo comenzó a ser conocido y apreciado fuera de Alemania. En 1842 fue nombrado miembro de la Sociedad Real. Finalmente, en 1849 fue nombrado profesor de la Universidad de Múnich, donde por fin fue reconocido por sus importantes contribuciones. En circuitos resistivos, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. Lineal significa que, si una de las cantidades se incrementa o disminuye en cierto porcentaje, la otra se incrementará o disminuirá en el mismo porcentaje, suponiendo que el valor de la resistencia es constante. Por ejemplo, si el voltaje a través de un resistor se triplica, la corriente se triplicará. En otras palabras, esta ley nos dice: a más voltaje, más corriente; a menos voltaje, menos corriente; a más resistencia, menos corriente; a menos resistencia, más corriente. Muy bien amigos, ya vimos la parte teórica de la ley de Ohm. Vamos a hacer un circuito básico donde vamos a calcular por medio de esta ley lo que es la resistencia, el voltaje y la corriente, y las relaciones que hay entre estas tres magnitudes. Aquí tenemos el famoso triángulo de la ley de Ohm, donde la B significa el voltaje, la I sería la corriente y la R sería la resistencia. Antes de continuar con este ejemplo, les invito a que vean los videos anteriores de esta serie Aprende Electricidad en 5 minutos, donde hemos estudiado lo que es la resistencia, lo que es la corriente y lo que es el voltaje, cada magnitud por separado, para que podamos entender con mayor facilidad este punto de la ley de Ohm. El voltaje, simplemente como una técnica didáctica, podemos tapar aquí la B y entonces sería la I multiplicada por la R. Entonces el voltaje va a ser igual a ¿qué? Intensidad por resistencia. Sería la primera fórmula que se deriva de este triángulo. Para calcular la corriente, simplemente podemos tapar la I y nos quedaría voltaje sobre resistencia. Entonces, I va a ser igual a el voltaje entre la resistencia. Y la tercera fórmula que nos deriva del triángulo de Ohm sería la resistencia. Tapamos la resistencia y nos quedaría entonces el voltaje entre la intensidad.
Nos quedaría entonces que la resistencia va a ser igual a ¿qué? A voltaje entre la corriente, la intensidad. Tenemos un circuito básico compuesto por una fuente de voltaje, con este símbolo sería una fuente de voltaje en corriente continua. Tenemos una resistencia y la intensidad, que sería el flujo de electrones que va a circular en este circuito cerrado, como lo vimos en el video sobre corriente eléctrica, un flujo de electrones que va a circular por un conductor en un circuito cerrado. Ejemplo, si tenemos un voltaje de 10 voltios y una corriente que circula por medio de este circuito de 2 amperios, ¿cuál sería entonces el valor de esta resistencia? Por la ley de Ohm, como lo vimos anteriormente en el triángulo, tenemos dos parámetros. Tenemos el voltaje, que sería 10 voltios, tenemos la corriente, que sería 2 amperios. Entonces, ¿qué nos faltaría calcular? La resistencia. Tapamos aquí en el triángulo. Entonces, resistencia sería igual a voltaje entre intensidad. Entonces, la resistencia sería igual al voltaje entre la intensidad, que es igual a 10 voltios entre 2 amperios. 10 entre 2 nos daría entonces un resultado que la resistencia va a ser igual a 5 ohmios. Por la ley de Ohm podemos calcular demás parámetros, el voltaje y la conclusión. La ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser proporcional a la corriente. Eso quiere decir que a mayor voltaje, mayor corriente, a menor voltaje, menor corriente. Y también nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, queriéndonos decir que mientras mayor sea la corriente, menor va a ser la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Muy bien, aquí tenemos este circuito básico compuesto por una batería de 9 voltios, la cual, como ya está un poco desgastada, nos mide 8,36 voltios. Aquí lo comprobamos rápidamente. Nos mide 8,34 voltios. Ya está un poco desgastada la batería, la que vamos a usar. Y tenemos dos resistencias de dos valores distintos. Una resistencia de 1,08 kiloohmios y una resistencia de 246 ohmios. En este circuito básico simplemente vamos a comprobar lo que es la ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Aquí tenemos el multímetro. Colocamos la punta roja, que sería el positivo, donde nos sale el símbolo B, que sería voltaje, la punta negra, que sería el común, donde dice COM, y en la perilla, como es voltaje en corriente continua, lo colocamos en la B, donde aparece la rayita con varios punticos, que significa voltaje en corriente continua. De todos modos, arribita te dejo el link para que veas el video del voltaje y cómo se mide. Entonces colocamos el común de la batería, lo colocamos en un extremo de la resistencia y el positivo en el otro extremo de la resistencia. Vamos a ver la caída de tensión que se produce en la resistencia. Esta es la resistencia de 1,08 kiloohmios y nos da 8,25 voltios. 8,25 voltios con la resistencia de 1,08 kiloohmios. Ahora vamos a medirla con respecto a la resistencia de 246 ohmios. Colocamos el positivo en un extremo de la resistencia, el otro polo en el otro extremo de la resistencia y medimos en paralelo en la resistencia la caída de tensión. Aquí nos da 7,89 voltios, queriendo decir que sí se cumple
la ley de Ohm, donde nos dice que la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Mayor voltaje, mayor resistencia, menor voltaje, menor resistencia. Muy bien, ahora para comprobar lo que nos dice la ley de Ohm, que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Mientras mayor sea la corriente, menor va a ser la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Son inversamente proporcional. En el circuito básico que estamos estudiando, donde tenemos una resistencia, una de 246 ohmios y una de 1.08 kilo ohmios, con una fuente de 8.4 voltios. Vamos a comprobar estos cálculos que hicimos acá, donde con la primera resistencia de 1085 ohmios, que sería 1.08 kilo ohmios, según la ley de Ohm, calculamos la corriente, que sería voltaje entre resistencia, nos daría 0,0077 amperes, equivalente a 7,7 miliamperes. En la descripción de arriba te dejo el link donde explico cómo calcular la corriente, cómo medirla y también donde están los parámetros de miliamper, amper y microamper. Y tenemos la segunda intensidad que vamos a calcular con la segunda resistencia, que sería la de 246 ohmios, donde dividimos el voltaje 8,36 voltios entre 246 ohmios, nos da 0,033 amperes, equivalente a 33 miliamperes. Vamos a comprobar estos dos resultados en el circuito en vivo. Aquí tenemos el multímetro. Vamos a medir corriente. El común, que sería el negro, lo colocamos en el punto común, dice COM. La punta roja lo vamos a colocar ahora donde sale la letra A, donde dice miliamper. La M y la A simboliza miliamper. En la perilla lo colocamos donde sale la letra A con la rayita en puntico, que nos indica corriente en corriente continua. Muy bien, aquí tenemos las dos resistencias, una de 1008 kilo ohmios, que sería esta, y esta sería la de 246 ohmios. Arribita te puedo dejar el link donde sale el video sobre resistencia, cómo se mide, cómo se comprueba por el código de colores una resistencia. Dale el link arriba para que puedas seguir seguimiento de todos estos videos. Para medir amperaje en un circuito es diferente al medir voltaje. El voltaje se mide en paralelo a la resistencia y corriente se mide en serie. Por eso le coloqué estos dos cablecitos a las dos puntas del multímetro para poder conectar el multímetro en serie con la resistencia que vamos a medir. Aquí tenemos la fuente de una batería de 9 voltios que está un poco desgastada, entonces nos está midiendo 8.4, 8.3 voltios. El negativo lo colocamos en un extremo de la resistencia. El positivo lo dejamos en este punto común, donde vamos a conectar la punta positiva del multímetro. Ahí está, la punta positiva del multímetro. Y la otra punta del multímetro, el común, lo colocamos en el otro extremo de la resistencia. Ahí nos va a dar la medición del amperaje. Ahí está. Vean, el multímetro nos da 7.57 miliamperes. ¿Por qué nos da miliamperes? Porque en la perilla lo colocamos en el rango M, que significa miliamperes. Nos da 7.56 miliamperes. Aproximado, bastante aproximado a los cálculos que hicimos anteriormente, donde nos da 7.7 miliamperes, queriendo decir que está bien el cálculo. Ahora, para comprobar que si la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, cambiamos a la resistencia de menor valor. Quitamos acá el común, colocamos la punta el negativo de la batería a un extremo de la resistencia. Igual le dejo arriba en la descripción, arriba les dejo el link de cómo utilizar el protoboard. El punto común del multímetro lo colocamos al otro extremo de la resistencia. Ahí nos da. Tuvimos que cambiarlo de rango, ya que estaba en 20 mA, lo pusimos en 200 mA como rango final, y ahí nos da el valor en amperaje, nos da 32.1 mA.
la resistencia de 246 ohmios. Si nos da aproximado, nos da 33 ohmios, 33 miliamperes, perdón, y aquí nos da 32 miliamperes. Comprobando que a menor resistencia, mayor amperaje. A mayor resistencia, menor el amperaje. Entonces queda comprobado la ley de Ohm, donde nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Cuando elevamos la resistencia con el mismo voltaje, cuando elevamos la resistencia, el amperaje es bajo, nos da 7.7 miliamperes. Pero cuando disminuimos la resistencia con el mismo voltaje, el amperaje aumenta, nos da 33 mil. No te pierdas el próximo video donde vamos a estudiar ya con circuitos físicos lo que son circuitos serie y los circuitos paralelos, donde vamos a aplicar la ley de Ohm tanto en la parte teórica del circuito como en la parte práctica. Vamos a medir el voltaje, vamos a medir la corriente y vamos a ver las diferencias en un circuito serie y en un circuito paralelo. El próximo video será circuito serie. Nos vemos allí, los espero, sigan la secuencia, aquí arribita les dejo el link para que sigan la secuencia ordenadamente de esta serie Aprende Electricidad en 5 minutos. Muchas gracias.